Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con un tema nuevo que es estudiar otro tipo de lógica, ¿no? Hasta este punto del semestre solo hemos estado trabajando con lo que se conoce como lógica proposicional. Sin embargo, como ahorita vamos a platicar, tiene algunas limitantes, ¿no? Entonces, la lógica alternativa que vamos a empezar a utilizar, que de hecho es una extensión de la lógica proposicional, es la lógica de primer orden, que también le llaman lógica de predicados, ¿no? Entonces vamos a comenzar platicando justamente sobre estas limitantes y por qué, aunque la lógica proposicional ya nos ha ayudado a pues modelar ciertos enunciados mediante la especificación formal, e incluso ya vimos algunas aplicaciones como el diseño de circuitos y la verificación sobre si un argumento lógico es correcto o no, pues va a haber algunas situaciones en donde nos es insuficiente, entonces pues necesitamos de añadirle más elementos a esta lógica, ¿no? Entonces nosotros hasta ahorita hemos estado utilizando fórmulas de la lógica proposicional siempre que queremos representar proposiciones en español, ¿no? O sea, tengo un enunciado, quiero representarlo de alguna manera, por ejemplo con una variable, para saber si este enunciado es falso o verdadero, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos estas oraciones o estas proposiciones. Por ejemplo, todo plátano es amarillo, algunas especies de pájaros migran, todos los vaqueros usan sombrero, ningún perro maulla, Baja California Sur es el único estado de la República Mexicana con mar en 3 de sus 4 bordes. Todos estos son proposiciones, ¿no? Creo que a estas alturas ya lo pueden verificar por ustedes mismos, ¿no? Y se puede observar que pues todas tienen un valor de verdad, ¿no? Sin embargo, a diferencia de todas las proposiciones que hemos estado estudiando durante el semestre, pues si se dan cuenta en estas oraciones no tenemos presente absolutamente ningún conectivo lógico, ¿no? Entonces de esta forma la única manera que tendríamos de traducir estas oraciones a la lógica proposicional sería con una variable, ¿no? Aunque este enunciado está larguísimo, por ejemplo, pues solo es una proposición, por lo tanto le tendría que poner un nombre como por ejemplo P o Q, ¿no? Pero solo una variable. Entonces, en este caso, pues tenemos algunas palabras especiales como todos, algunas, ¿no? O el único. Entonces, todas estas palabras, pues no tenemos manera pues de representarlas, ¿no? En el lenguaje de la lógica proposicional que estuvimos checando en las lecciones pasadas, pues no tiene suficiente, digamos, poder expresivo para poder analizar estas fórmulas o estas expresiones que pues justamente requieren de otra clase o representar otra clase de enunciados como las anteriores que están hablando de grupos de objetos, ¿no? Estamos diciendo todo plátano, algunas especies, ¿no? Entonces, otro ejemplo lo podemos ver en este enunciado que tenemos aquí, que es un argumento lógico, que nos dice que algunas personas van al teatro. Todos los que van al teatro se divierten, de manera que algunas personas se divierten justo porque fueron al teatro, ¿no? Entonces, la intuición que podemos ver en este enunciado, pues nos dice que este argumento es válido, ¿no? Pero si lo trato de verificar por medio de la lógica proposicional, pues la manera que tendría de hacer esto, si se acuerdan, es traducir las premisas. Por ejemplo, algunas personas van al teatro, que lo podría traducir con P. Todos los que van al teatro se divierten, sería otra proposición, porque no es lo mismo. Y esta otra proposición también es otra variable, de manera que algunas personas se divierten. Entonces estoy teniendo tres variables, P, Q y R. Y si se acuerdan, para ver que este argumento lógico es válido, tengo que derivar a partir de las premisas la conclusión. Pero pues a ver cómo le hacen para derivar R a partir de la pues estas dos variables. Es imposible, ¿no? O sea, no hay, al menos con las técnicas que hemos visto hasta ahorita, pues no hay ninguna forma de ver que el argumento sea válido y por lo tanto concluiríamos que este argumento es incorrecto. Entonces, pues, ¿qué pasó ahí? Si la intuición es clarísimo que el argumento es correcto, de hecho ya nos había pasado en alguna
otra actividad que hicimos, que el argumento clarito era correcto, pero pues la lógica proposicional nos decía que pues que no lo era correcto. Sin embargo, no podemos concluir ya de manera definitiva que el argumento no es válido, pero sí podemos decir que el argumento es no válido en la lógica proposicional, en el sentido de que pues esta conclusión que estamos dando no es consecuencia lógica pues de las premisas, ¿no? Sin embargo, a partir de esto que estamos observando, pues no podemos concluir que el argumento en en el lenguaje natural, pues no lo sea, ¿no? Podría ser que utilizando otra lógica, pues este argumento sí sea correcto. Entonces, dado esto, necesitamos de un lenguaje de especificación un poquito más detallado, que tenga más elementos que nos permitan traducir estos enunciados, y pues también una lógica asociada al mismo, ¿no? Entonces a esta lógica que vamos a utilizar para modelar este tipo de enunciados le vamos a llamar lógica de primer orden, también conocida como lógica de predicados. Entonces, independientemente de si les digo de predicados o de primer orden, estamos hablando de pues de la misma cosa, ¿no? Entonces en esta lección vamos a estudiar la sintaxis de la lógica de primer orden, y más adelante platicaremos sobre pues aspectos semánticos. Entonces vamos a comenzar definiendo justamente el lenguaje de la lógica de predicados, así como lo hicimos con la proposicional, que decíamos, oye, mira, tienes variables, constantes, ¿no? Entonces vamos a definir todos estos elementos. Ahora, seguimos teniendo variables, seguimos teniendo constantes, seguimos teniendo los conectivos lógicos, las constantes lógicas también. Entonces lo único que vamos a hacer es extender el lenguaje que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, algo importante es que en la lógica de predicados necesitamos considerar lo que se conoce como universo de discurso. En pocas palabras, el universo de discurso es como el contexto donde estamos definiendo los elementos que van a conformar nuestra oración, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos esta oración: mi hermana es más alta que todos en la casa. Entonces, ¿cómo sé si este enunciado es verdadero? Pues voy a mi casa y me fijo si mi hermana es más alta que todos, ¿no? Pero esto puede ser verdadero en la casa de la familia Pérez, ¿no? Y podría ser falso en la casa de la familia Hernández, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto, si yo lo cambio, a lo mejor el enunciado se vuelve verdadero o se vuelve falso, ¿no? Entonces, esto es a lo que le llamamos universo de discurso, ¿no? El contexto donde estamos analizando cada una de las oraciones, ¿vale? Entonces es importante que tengamos presente esto, porque el lenguaje que utilizamos va a cambiar de universo en universo de discurso, ¿no? Entonces vamos a checar cuáles son los elementos que conforman a este lenguaje. Entonces, así como teníamos lo más pequeñito, que eran las proposiciones atómicas, que teníamos variables y constantes en la lógica de proposicional, pues aquí lo más pequeño que tenemos van a ser los llamados términos, ¿no? Entonces, los términos van a ser constantes, variables o símbolos de función aplicados a otros términos. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a suponer que el universo de discurso que estamos analizando son los países del mundo. Ajá. Entonces, ¿qué puedo representar en este universo de discurso? Pues, por ejemplo, podría decir que tengo dos variables X y Y que denotan a un país cualquiera, ¿no? Por ejemplo, que yo diga X país, Y país, ¿no? Estas serían ejemplos de variables, tal cual escribir X o Y, ¿no? Esto es tal cual lo hemos hecho ya en la lógica proposicional. La diferencia aquí es que las variables no denotan proposiciones, sino que denotan elementos del universo de discurso, ¿no? En este caso, mi universo de discurso son los países. Entonces estas variables representan países en particular, ¿no? O si estuviera hablando de planetas, pues las variables denotarían planetas, ¿no? O si estoy hablando de una escuela, podría ser que las variables denoten profesores o que denoten alumnos, ¿no? Y así como tenemos variables, pues también tenemos constantes, ¿no? Aquí por lo general usamos letras minúsculas, pero también podríamos usar oraciones completas, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy utilizando la variable A para denotar al país Alemania,
pero nada me limita a que yo escriba en minúsculas Alemania, ¿no? Entonces, pero bueno, usualmente usamos letras porque pues queremos acortar lo menos posible, ¿no? Y que sea mucho más fácil llevar esto al papel, ¿no? Entonces yo puedo representar con a Alemania y con B a Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces estos dos son ejemplos de variables y de constantes. Dense cuenta que realmente pues una constante es una letra y una variable también es una letra. Entonces siempre hay que estar como en acuerdo para que todos sepamos que tales letras son constantes y tales letras son variables, aunque lo usual es que las letras de las primeras letras del alfabeto, por ejemplo la A, la B, la C, la D, representan constantes y las últimas representan variables como la X, la Y, la Z, ¿no? Y por otro lado dijimos que tenemos símbolos de funciones aplicados a términos, ¿no? Entonces, ¿qué es un término? Pues ya dijimos que es una variable, una constante o una función. Entonces una función se le puede aplicar a una variable, a una constante o incluso a otra función, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a definir una función f que es de aridad 1. ¿A qué me refiero con que es de aridad 1? A que la operación solo recibe una cosa. Si fuera de aridad 2, recibiría 2, de aridad 3, de aridad 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a suponer que tengo una función f que se le puede aplicar a cualquiera de estas cosas, que puede ser a una variable o a una constante. Entonces, ¿qué es lo que hace f? En este caso podemos decir que yo a f le paso un país y me devuelve su capital, ¿no? Y estas funciones son justo como las que ya vimos en Haskell, por ejemplo, ¿no? Ya hicimos algún proyecto que involucraba funciones. Son las mismas funciones que ustedes han usado en matemáticas de toda la vida, ¿no? Por ejemplo, f de x es igual a x más 2, estamos calculando valores, pero aquí se aplican únicamente a los términos que estamos viendo, ¿no? Entonces, si yo escribo f de x, lo que estoy denotando aquí es que f de x es la capital de x, ¿no? Porque al yo aplicarle f a x, pues me va a devolver su capital, ¿no? Y esto va a ser posible puesto que cada país tiene uno y solo una capital, ¿no? Una y solo una capital. Pero si en sus cursos de cálculo ya vieron la definición de función, cada que yo le paso alguna función solo tiene que tener un resultado. No se vale que una función me devuelva más de un resultado, ¿no? Entonces por eso es una función. De otra forma, por ejemplo, si yo uso f de a y yo había dicho que a es Alemania, pues entonces f de a me va a devolver Berlín. Y si yo uso f de b, que habíamos dicho que b era Brasil, pues f de b me va a devolver Brasilia, ¿no? Entonces son funciones aplicadas a términos. Y esto es lo más pequeño que yo puedo representar en la lógica de primer orden, ¿sale? Entonces, esos son los términos. ¿Qué otra cosa tengo en la lógica de primer orden? Pues también vamos a tener fórmulas y vamos a distinguir entre dos tipos de fórmulas. Vamos a distinguir entre fórmulas atómicas y fórmulas cuantificadas. Vamos a empezar con las fórmulas atómicas. Entonces, ¿qué es una fórmula atómica? Vamos a decir que una fórmula atómica es una expresión que tenga esta forma, ¿sale? Es un símbolo P al cual le vamos a llamar predicado y va a recibir una serie de términos, ¿no? Aquí puede haber variables, puede haber constantes, puede haber funciones, pero el predicado en sí me va a decir si algo es verdadero o es falso. Aquí a lo mejor es confuso porque estoy usando una notación muy parecida a la de las funciones, ¿no? En las funciones tengo un símbolo y tengo una serie de argumentos. En los predicados tengo un símbolo y una serie de argumentos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que las funciones me devuelven un valor, por ejemplo aquí f me devolvía la capital de un país, y el predicado me va a decir si algo es verdadero o falso. Está relacionando elementos. Por ejemplo, si yo digo en español, bombón es un gato que araña, ¿no? Pues podemos definir los siguientes predicados. En este caso, pues tengo que primero que definir mi universo de discurso, ¿no? Entonces, como aquí no lo estoy especificando, pues queda un poquito abierto, ¿no? Yo podría decir que el universo de discurso son los mamíferos, porque un gato es un mamífero, o que podrían ser los felinos, o que podría ser cualquier conjunto, digamos raza o familia que incluya dentro de sí mismo a los gatos, ¿no? Entonces ese sería mi universo de discurso. Y yo podría definir estos predicados. Por ejemplo, el predicado G
me va a decir si algo es un gato. Por ejemplo, si escribo g de x, lo que estoy diciendo es que x es un gato, ¿no? Si yo defino y, estoy diciendo que x araña, ¿no? Entonces, son cosas que yo puedo decir si son verdaderas o falsas. X es un gato, verdadero o falso. X araña, verdadero o falso, ¿no? A diferencia de las funciones que, como les dije, me devuelven un valor concreto. Entonces, supongamos que bombón es uno de los individuos concretos de esta lógica, de este lenguaje que acabamos de definir, ¿no? Es un gato que araña. Entonces yo podría definir, por ejemplo, este enunciado por medio de esta fórmula, ¿no? Me está diciendo bombón es un gato que araña. Entonces, ¿qué puedo decir de bombón? Pues puedo decir que es un gato por medio del predicado g que acabamos de definir aquí. Y hemos dicho que g de x significa que x es un gato. Entonces, si uso la constante b, estoy diciendo que b es un gato. ¿Qué otra cosa es bombón? Pues estoy diciendo que bombón araña. Entonces, puedo usar una conjunción y decir que b araña. Es decir, el enunciado completo me está diciendo bombón es un gato y bombón araña, ¿no? Incluso el i lo podemos omitir, ¿no? Diciendo bombón es un gato que araña. Entonces, esa sería la traducción, ¿no? Más adelante vamos a ver traducciones un poquito más formales y con más detalle, pero ahorita lo que quiero que entiendan o que empiecen a abstraer es la idea de cómo representar cosas en este tipo de lógica, ¿no? Entonces, estas son las fórmulas atómicas, cosas que yo puedo representar con predicados y las puedo componer, que ya serían fórmulas compuestas con los operadores lógicos, ¿no? Aquí puedo aplicar negaciones, conjunciones, disyunciones, implicación, equivalencia, ¿no? Todos los operadores que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora a las fórmulas cuantificadas, ¿no? Entonces, a estas fórmulas, pues van a ser las fórmulas que involucran cuantificadores. Esto es lo más importante de la lógica de predicados y una de las principales diferencias, que habíamos dicho que queremos representar conjuntos o colectividades de cosas, ¿no? Por ejemplo, decíamos todos los animales maullan, ¿no? Que yo sé que es falso, pero necesito alguna manera de representar eso, ¿no? Entonces vamos a definir lo que es la cuantificación, ¿sale? Entonces vamos a suponer que yo tengo una fórmula a la cual le llamo E, ¿sale? Entonces, si yo escribo esto, ¿no? Que este simbolito X y luego E, a esto que estamos viendo aquí le vamos a llamar cuantificación universal. La cuantificación universal de E con respecto a X. Y se va a leer como para todo X se cumple E. Si se acuerdan, X es una variable. Entonces estoy diciendo que para todo elemento en el universo de discurso se cumple lo que tenga aquí a la derecha, que sería E. Si por el otro lado escribo esto, ¿no? Que es como una E invertida, esto es la cuantificación existencial de E con respecto a X. Y esto lo que nos está diciendo es que existe un elemento X o una X que cumple el enunciado E que está a la derecha, ¿sale? Entonces, estas dos cosas, el para todo, así le vamos a llamar, y el existe, son los cuantificadores y nos van a permitir representar que una propiedad se cumple para todos los elementos de un universo de discurso o que existe algún elemento que cumple con esa propiedad, ¿no? Los predicados también les podemos llamar propiedades. Entonces, en ambos casos, a esta E que tenemos aquí es el alcance del cuantificador, ¿no? O sea, todo lo que esté en E va a cumplir lo que me diga el cuantificador. Y siempre va a ser la variable o la fórmula que está inmediatamente a la derecha del cuantificador. Si yo tengo otra fórmula ahí, por ejemplo, con una conjunción, solo va a afectar a E. Si yo quiero que afecte a toda la fórmula, pues tengo que poner paréntesis, ¿no? Ahorita vemos algunos ejemplos de esto. Entonces vamos a suponer que yo tengo que mi universo de discurso es el universo astronómico. ¿Qué tengo en el universo astronómico? Pues tenemos Sol, planetas, lunas, asteroides, ¿no? Pero vamos a enfocarnos solo en dos cosas. Vamos a tener un predicado S de X, que significa ser Sol, ¿no? Entonces X es Sol. Y tengo otro predicado P, que significa X es planeta, ¿no? O puede ser planeta. Entonces tengo dos predicados. Podemos traducir algunos enunciados utilizando los cuantificadores. Por ejemplo, si yo les digo todo es un sol, pues entonces no me está hablando de una instancia concreta, ¿no? O sea, no me está diciendo
fulanito es un sol, me está diciendo que todo es un sol. Entonces puedo utilizar el para todo y utilizar el predicado S de X. Entonces lo que me está diciendo es que para toda X en el universo de discurso, X es sol, ¿sale? Eso en otras palabras me está diciendo que todo es un sol, ¿no? Y de la misma forma puedo decir que todo es un planeta usando el para todo, ¿no? Luego, quiero decir, existe un planeta y un sol, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo este enunciado es que en todo mi universo de discurso solo hay un planeta y solo hay un sol. Entonces vamos a decir que existe una X y que existe una Y que cumplen esta propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Pues que X es un planeta y que Y es un sol, ¿no? Que es justo lo que nos está diciendo, que hay un planeta y que hay un sol, ¿no? Entonces aquí dense cuenta que puse entre paréntesis toda la fórmula para que toda la fórmula sea afectada por los cuantificadores. Yo podría poner únicamente P de X y S de Y sin los paréntesis, pero entonces la cuantificación únicamente afectaría a la P, ¿sale? Entonces, si ustedes no ponen paréntesis, solo va a afectar al primer predicado que aparezca a la derecha del cuantificador. Si le ponen paréntesis, va a afectar a todo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los paréntesis, ¿no? Y les voy a estar haciendo mucho énfasis en eso constantemente, ¿vale? Entonces, bueno, ahora vamos a ver otro enunciado. Me dice, cualquiera es sol o planeta. Entonces, cuando hablo de cualquiera, quiere decir que todos los elementos del universo de discurso lo cumplen, ¿no? Entonces, un todo o un para todo o cualquiera son sinónimos que se pueden traducir con un para todo. Entonces, vamos a poner para todo Z, me dice cualquiera es sol o planeta. Entonces, o Z es planeta o, por eso estamos poniendo aquí la disyunción, o Z es un sol, ¿no? Entonces, cualquiera o es planeta o es sol, ¿sale? A diferencia de aquí que me decía y, entonces dice que existe un planeta y existe un sol, ¿sale? Entonces, esa es la manera en la que vamos a traducir con los cuantificadores, ¿no? Como les dije, vamos a profundizar un poquito más en la traducción en la siguiente lección, ya será la siguiente semana, pero ahorita quiero que quede un poquito claro cómo es que se plasma esto, ¿no? Qué elementos tiene el lenguaje. Y aquí es muy importante también ver hasta dónde llega el alcance de los cuantificadores, ¿no? Por ejemplo, esta X y esta Y solo afectan a la oración o a la fórmula que está en estos paréntesis. Si yo pusiera algo después, ya no sería afectado. Lo mismo para esta Z, para esta X, para esta X también, ¿no? Entonces vamos a ver ejemplos más concretos y vamos a definir lo que es alcance con un poco más de detalle y vamos a platicar sobre algunos tipos de variables que existen, ¿no? Entonces vamos a empezar definiendo lo que es el alcance con un ejemplo, ¿no? Entonces tengo esta fórmula, ¿no? La hice un poquito más grande para que quedara un poco más clara. Entonces yo tengo aquí un para todo X y después abre este paréntesis y cierro hasta acá. Entonces eso significa que el para todo X que tenemos aquí me está afectando a toda la fórmula que está entre los paréntesis. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que el alcance de esta cuantificación, o de este, ¿cómo se dice? O de esta fórmula, o de este cuantificador, es toda la fórmula que está entre los paréntesis. Entonces, toda esta fórmula, ¿no? Tiene a la variable X ligada, ahorita definimos lo que es ligada, con esta variable, ¿no? O sea, su alcance es este. Entonces, aquí, si se dan cuenta que hay una X, ¿a qué X te refieres? Ah, pues la que tiene este cuantificador. Esta Y, ¿a qué Y te refieres? Pues no hay ningún cuantificador, entonces quién sabe que sea la Y, ¿no? Después aquí tenemos otra Y, otra J, quién sabe qué son, porque aquí no hay ningún cuantificador asociado. Pero si se dan cuenta, aquí dentro tenemos nuevamente otros cuantificadores. Aunque aquí estamos hablando de IJ, el alcance de estas dos variables solo es la fórmula que está aquí a la derecha, pero no la puedo seleccionar, pero es esta variable, perdón, esta fórmula que está aquí a la derecha. Aquí se los puse con las llaves, ¿no? Entonces aquí la I está haciendo referencia a este existe y la J está haciendo referencia a este existe, aunque aquí tenga otra I y una J, estas no están ligadas de ninguna manera, ¿no? Entonces por eso le puse las llaves. Este es el alcance, ¿no? Entonces con la llave más externa estamos marcando el alcance del cuantificador X y con la llave interna estamos marcando el alcance de los cuantificadores Y y J, ¿sale?
Entonces, en pocas palabras, ¿cómo se define el alcance? Pues va a ser el alcance de una variable, es la región de una fórmula en la cual éstas alcanzan su valor, ¿no? Entonces, el alcance de esta x es el de este cuantificador, el alcance de esta y es el de este cuantificador, ¿sale? Entonces, esto es muy parecido a los programas, ¿no? Por ejemplo, cuando definimos variables dentro de un if, solo tienen alcance ahí dentro, ¿no? Si vamos fuera del if, ya no tiene alcance esta variable, ¿no? Entonces, a partir de aquí distinguimos entre tres tipos de variables, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a definir el primer tipo de variable, que son las variables de ligado, ¿no? Entonces, vamos a decir que una instancia de ligado de una variable va a ser aquella variable que aparece junto al cuantificador, ¿no? Esta variable que está junto al cuantificador nos indica qué variables tiene que ligar en una determinada región o en un alcance determinado. Por ejemplo, si tengo esta fórmula, me está diciendo para todo x, p de x. ¿Cuál será la variable de ligado? Pues es esta, es la x, que es la que aparece junto al cuantificador. Entonces esta variable me dice, todo lo que aparezca a la derecha va a estar ligado a mí, ¿no? O sea, estamos haciendo referencia al mismo elemento. Por el otro lado, si yo les escribo existe w h de a, ¿no? La variable de ligado, en este caso es la w, porque también aparece junto al cuantificador. Entonces la variable que está pegada al cuantificador le vamos a llamar de ligado. Por el otro lado, las variables ligadas pues son justamente las que dentro del cuantificador están asociadas a su variable de ligado, ¿no? Es lo que nos está diciendo esta definición. Por ejemplo, si yo tengo esta expresión, me dice para toda x, p de x, esta x que tenemos aquí dentro está ligada a esta variable de ligado. Mientras que si yo tengo esta fórmula, uno diría, pues la w está ligada acá. No, porque el cuantificador solo tiene una y. Por lo tanto, aquí no tenemos absolutamente ninguna variable ligada. Y por el contrario, las variables libres van a ser aquellas que no se encuentran ligadas a ninguna variable de ligado, ¿no? Por ejemplo, aquí, como esta x ya habíamos visto que está ligada a esta otra x, pues no tenemos variables libres. Y por el otro lado aquí, como esta w no está asociada a ninguna variable de ligado, decimos que es libre, ¿sale? Entonces esta w es libre, ¿sale? Entonces, en su ejercicio semanal vendrán algunas expresiones y me tienen que decir cuáles variables son libres, cuáles son de ligado, ligadas, ¿no? Y cuál es el alcance correspondiente. Todo esto lo iremos platicando en la clase, ¿sale? Entonces, cualquier duda, como siempre, me pueden ir diciendo, traten de ir representando algunas fórmulas y pues cualquier duda, ya saben que estoy disponible por distintos medios, ¿sale? Entonces, cualquier duda, por favor díganme y yo los veo en otro video. Cuídense mucho. Bye.